Buenas noches, queridos estudiantes, extrañándolos mucho, pero pues apoyándonos en las nuevas tecnologías para poder terminar de manera muy exitosa todo este proceso de formación. Espero que sean conscientes de nuestra responsabilidad colectiva al estar pues en cuarentena y al ser eh, unas personas conscientes de cuál es nuestra tarea en este momento en relación a la pandemia que está sufriendo el mundo. Retomándolo de la última tutoría, empezamos a hablar de los regímenes aduaneros. Iniciamos con el concepto de importación. Recordemos que el concepto de importación nos dice que es el ingreso legítimo de bienes procedentes del extranjero al territorio nacional. Cuando hablamos de un ingreso legítimo, estamos hablando de que se hicieron los documentos, se pagaron los impuestos a que haya lugar, donde se hizo toda una declaración de importación con la DIAN para poder entrar de manera legal la mercancía al territorio nacional. Si esto no se hace, estamos configurando un delito que se llama el contrabando. Las importaciones generalmente tienen un fin comercial, es decir, para la venta o comercialización del producto dentro del territorio nacional. Tiene como objetivos el poder ofrecerle a los consumidores un portafolio amplio de productos que en muchas ocasiones no se consiguen dentro del territorio nacional porque no hay empresas que los produzcan. También fomenta la competencia entre las mismas empresas. Estamos hablando de economías globales, donde el consumidor pues ya tiene acceso a productos de todo el mundo. Y uno de los elementos más importantes de las importaciones es que fomenta o más bien obliga a las empresas a que sean cada vez más competitivas, sean más eficientes en el uso de sus recursos, para que puedan estar a la par de las empresas del mundo. El decreto 390 nos habla en su artículo 142 de los regímenes de importación. Allí nos la clasifica de cuatro formas. Nos dice que el numeral 1.1 es la importación definitiva, el 1.2 son regímenes suspensivos, el 1.3 transformación y ensamble y el 1.4 pues los regímenes especiales de importación. Cuando hablamos de importación definitiva, entonces estamos hablando de mercancías que entran al territorio nacional y que van a permanecer de manera definitiva dentro de él, ¿no? Ese es, digamos, como el concepto de información de importación definitiva. Van a quedarse dentro del país, dentro del territorio nacional. En este grupo está hablando entonces de lo que es importación para el consumo. Este régimen aduanero exige el pago de derechos e impuestos causados por la importación, ya sea que se haga después del autorizado levante y como condición para la autorización del retiro de las mercancías de manera consolidada o diferida. Bajo este régimen se deben declarar las mercancías que se importan para permanecer definitivamente en el país. Se adquiere la propiedad y se tiene la disposición de las mismas. No existe un compromiso de devolverlas fuera del territorio aduanero nacional, o sea, van a quedarse dentro del país. El otro grupo ya la importación con franquicia o exoneración de derechos de impuesto a la importación. Recordemos que una franquicia es cuando yo compro un modelo de negocio en el cual me comprometo a mantener ese modelo de negocio bajo las características de la franquicia que se fue comprada, ¿no? Aquí no hay pago de impuestos, aquí lo que hay que hacer es una declaración y cuando se cambia el titular, pues hay que volver a hacer los documentos de quién aparece como titular de la franquicia. El tercero, la importación de cumplimiento de garantía, es cuando, pues, ejemplo, yo compré una máquina, hice toda la declaración de la máquina cuando la traje al país, pero la máquina sufrió alguna avería y me están haciendo están dando respuesta a un problema que tuve con la máquina, entonces me están dando una garantía para reponer, digamos, el problema que se tuvo en el caso anterior. Es requisito indispensable para someter las mercancías a este régimen aduanero que existe y se encuentra vigente la garantía, obviamente, por fabricante o proveedor de una mercancía que haya sido importada. En la práctica, una mercancía importada con protección de tal garantía contra resulte defectuosa, sufra daño o no corresponda a fines para los que fue importada, puede ser reparada o simplemente puede ser sustituida por otra mercancía con las mismas características por cuenta del fabricante o del proveedor. Recordemos entonces
cuando yo hago una importación en cumplimiento de garantía, debe haberse dado anteriormente una importación en relación a esa mercancía o a una máquina, pues, sobre la cual estoy solicitando la garantía, y debe estar vigente esa garantía para poderme acoger a este régimen. Muy bien. El cuarto de este grupo, que estamos en el tema de importación definitiva, es la reimportación en el mismo estado. Es cuando por algún caso se hizo una exportación temporal, se llevó algo al extranjero, pero era por un tiempo limitado y ahora lo queremos regresar a nuestro país. En ese caso aplica este régimen, ¿no? Puede darse que en algún momento la exportación no se presentó como una exportación temporal y que pueda ser retornada al país. Ahí sí ya toca, pues es como mirar con la DIAN en qué caso realmente pues se puede acogerse a este régimen, ¿no? Y por último, dentro de este grupo está la reimportación por perfeccionamiento pasivo. El artículo 244 del mismo decreto 390, que es el que regula pues todo el tema aduanero en Colombia, aplica para reimportación, perfeccionamiento pasivo, son mercancías que se habían exportado temporalmente para ser objeto de perfeccionamiento, es decir, las llevamos al extranjero para que le hicieran alguna modificación, alguna mejora y las vamos a reingresar al territorio nacional. Bueno, pasamos al segundo grupo, que son los regímenes suspensivos. Dentro de los regímenes suspensivos tenemos dos: la admisión temporal para reexportación en el mismo estado y la admisión temporal para perfeccionamiento activo, perdón. En este grupo, digámoslo así, ese tipo de importación son los que no hay pago de derechos de impuestos a la importación porque se encuentran suspendidos mientras las mercancías se encuentran sometidas a estos impuestos. Son mercancías que se ingresan al país para permanecer temporalmente dentro del territorio aduanero nacional. Se van a enviar nuevamente para allá. Por eso, entonces hablamos de admisión temporal para la reexportación en el mismo estado, ingreso por X o Y motivo, y luego salen del país nuevamente. O, por el contrario, entonces están las de perfeccionamiento activo. Es cuando ya le vamos a hacer alguna modificación. O sea, ya traemos acá la mercancía y le vamos a hacer alguna transformación, elaboración, manufactura o procesamiento, reparación o acondicionamiento. En los dos casos, esta operación de perfeccionamiento solo la podrá llevar a cabo un operador de comercio exterior denominado usuario del régimen de admisión temporal para el perfeccionamiento pasivo. Es muy importante todas las figuras que van apareciendo dentro de todos estos regímenes. Muy bien. Continuamos con el tercer grupo, que es transformación y ensamble. Desde el punto de vista, pues, del pago de los derechos de impuestos a la importación, este grupo es de los regímenes sin pago. Hay algunos que existe exención o exoneración por norma especial, pero en este no hay pago de derechos e impuestos. Es decir, el régimen aduanero de transformación en ensamble es un régimen que no genera el pago de impuestos mientras las mercancías estén en proceso de transformación. Los impuestos se van a pagar solo en el momento en que los productos vayan a salir a libre circulación. ¿Listo? Y por último, entonces entramos a los regímenes especiales de importación. Aquí se llaman regímenes especiales, pues porque agrupa situaciones diversas dependiendo del tipo y finalidad de la importación.
Algunas derivan en el pago de derechos de impuesto a la importación, bajo ciertos tratamientos especiales como plazos, consolidación y tarifas únicas, o algunos no tienen que pagar derechos de importación. La importación temporal, mercancías alquiladas o contrato de arrendamiento con opción de compra, lo que llamamos el leasing. Recordemos que el leasing es que yo alquilo o arriendo algo y eso puede convertirse en parte del pago para la compra de ese bien como tal. Este es el primer grupo, digamos lo que este régimen se puede someter los bienes de capital, o sea, todo lo que es maquinaria, equipos, aeronaves destinadas al transporte aéreo de carga de pasajeros, así como las aeronaves destinadas a la enseñanza o fumigación, que son objeto de alquiler con opción de compra. Su tiempo de permanencia en el territorio aduanal, en el territorio nacional, es igual al término del contrato, al final del cual las mercancías deben ser reexportadas sin que haya sufrido modificación alguna. O sea, yo traje la maquinaria, la alquilé, la usé a través de un contrato leasing, pero pues tiene una fecha de terminación y entonces cuando eso pues decido devolverla a su uso. Tenemos el tráfico postal, modalidad de tráfico postal y envíos urgentes. Digamos que se trata en primer lugar de el tráfico postal se refiere pues a las encomiendas, a las correspondencias que lleguen por la red de un operador postal oficial. Sigue los envíos de entrega rápida o mensajería expresa. Esto se refiere a todo lo que es el tema aduanero de envíos de entrega rápida o mensajería expresa. Se puede importar únicamente por el modo aéreo, documentos, materiales impresos, paquetes o mercancías amparadas en una guía de envíos de entrega rápida, sin consideración del peso o valor de la aduana. Debe a través de un operador postal igual, reconocido para poderlo hacer. Dentro de este grupo también está el tema de viajeros, que se refiere pues a toda la maleta, todo el equipaje de los viajeros al ingreso al territorio nacional, sus efectos personales y las mercancías que fueron adquiridas durante su permanencia en el exterior, con la condición que no se trate de una expedición comercial, es decir, hasta 10 unidades de la misma clase y que no estén sujetos a restricciones legales o administrativas. Al momento de llegar, el viajero debe presentar a la autoridad aduanera la declaración de su equipaje y lo que lo compone. El siguiente grupo se conoce como menaje de casa y está relacionado con los muebles, aparatos en series y demás accesorios de uso normal de una vivienda. Es decir, cuando una persona se viene al extranjero y trae todo su trasteo para poderse ya radicar en nuestro país. Seguimos con la importación temporal de medios de transporte de uso privado. Estamos hablando de medios de transporte de uso privado sin pago de derechos de impuesto, embarcaciones de recreo de uso privado permiten la navegación de altura sin pago de derechos de impuestos, importación temporal de mercancías alquiladas contra el contrato de arrendamiento. Recordemos que antes en este caso no se puede la libre circulación, o sea, yo no puedo comercializar con ellas, es solo para el uso personal como tal. Es para que la gente la pueda usar, que vienen a trabajar al territorio nacional y traen su avión, su yate, su carro. En ese caso se configura ese tipo de importación. Pueden permanecer en el país hasta por 3 meses continuos o discontinuos con una prórroga de otros 3 meses, pero en todo caso sujeto al tiempo de permanencia del turista en el territorio aduanero nacional y otorgado por las autoridades migratorias. Es decir, el que trae el vehículo debe permanecer en el país igual que el vehículo. No se puede, es que él se va y deja el vehículo, no, ahí en ese caso no, o sea, ahí no aplicaría ese régimen. Importación temporal de embarcaciones de recreo de uso privado permite la navegación de altura. La navegación de altura es lo que conocemos como turismo náutico. Es una actividad de recreación y turismo. Allí no califican actividades deportivas y por lo tanto pues se busca
ofrecer la oportunidad al turista de que entre con su vehículo como tal, ¿no? En este caso, pues ellos tienen que declarar eh, esta operación y pues facilitar el tema de ingreso de los vehículos al país. Tipo yates, medios de transporte que no cumplen esta definición no podrán importarse bajo este régimen aduanero. Viene la importación por redes, ductos o tuberías, que tiene que ver con energía eléctrica, gas o petróleo, combustibles que lleguen de otros países. Y finalmente, dentro de este grupo de las importaciones, de grupo especial de importaciones, tenemos las provisiones para consumo y para llevar. Esto se refiere, por ejemplo, cuando un barco llega al país, las provisiones que tiene para su gente, los productos que llegan para venderle a los pasajeros dentro de los cruceros, esos productos hacen parte de este grupo, se declaran dentro de este grupo. Bueno, aquí terminamos el tema de importaciones. Si tienen alguna pregunta, por favor recuerden que hay un foro disponible y que la idea es que pues lo usemos y socialicemos por allí. Muchas gracias. Continuamos con el tema de las exportaciones. Entonces recordemos pues que la exportación es la salida de bienes y servicios del territorio nacional o de una zona franca, cumpliendo todos los requisitos de la ley de los países involucrados, que produce como contrapartida el ingreso de una divisa. La importación, entonces ya viene todo el tema de la divisa y ya ahí empezaríamos a hablar también de régimen cambiario, que sería pues un tema que les tocaría ya revisar más adelante. Digamos que cuando hablamos de exportaciones, en el país hablamos de exportaciones de bienes tradicionales y de bienes no tradicionales. Cuando hablamos de bienes tradicionales, estamos hablando de los commodities, es decir, bienes con poco valor agregado que se manejan como materias primas en alto volumen, tipo carbón, tipo café en grano. Esas son digamos, los bienes tradicionales, el banano, bienes tradicionales que tiene Colombia. Y los bienes no tradicionales ya serían exportaciones que tienen mayor valor agregado. Recordemos que entre más valor agregado tenga el producto, pues mayor va a ser la utilidad o la ganancia que se obtiene al comercializarlo en el exterior. Entonces aquí le estaba mostrando valor agregado, o sea, no es lo mismo vender una esmeralda en bruto que vender la joya como tal, o vender el tinto que vender el grano de café, o vender pues todo el cuero, a vender ya las piezas, zapatos, cinturones, carteras, bolsos, etcétera, etcétera. Entonces ahí hay que definir lo que son los bienes tradicionales y los bienes no tradicionales. En el café se está viviendo algo muy interesante, que son los cafés especiales, que ya van tostados y molidos y tienen un sabor diferente al café tradicional colombiano, que se vende o se exporta en grano como tal. Entonces ahí hay un mayor valor agregado, por lo tanto pues resulta mucho más interesante para los exportadores colombianos. Bueno, entonces dentro de los regímenes de exportación nos vamos al decreto 390. Recordemos que este es el decreto, pues todo el estatuto aduanero colombiano. Esta es la fuente de información que hay que utilizar en relación a estos temas. Y ellos nos hablan de lo que son las exportaciones a título definitivo, la exportación temporal y los regímenes especiales de exportación. Recordemos que cuando hablamos de la balanza comercial, que era la tarea que tenían para esta semana, estamos hablando de la relación entre las importaciones y exportaciones de un país. Me imagino que hicieron la tarea y se dieron cuenta pues que Colombia tristemente importa más que exportar. Por eso existen organismos como ProColombia, que busca estimular a las empresas colombianas para que pues se internacionalicen a través de las exportaciones, tanto del apoyo, todas las condiciones que se requieren para fomentar todo el tema de las exportaciones, pues porque es más interesante sacar productos al exterior que traerlos al mercado nacional en relación a la industria, ¿no? Entonces, dentro de los regímenes de exportación, tenemos la exportación a título definitivo.
son las mercancías que salen para el uso o consumo en otro país, obviamente pues con todos los requisitos y exigencias de la norma. Y pues en especial cuando son de tipo restringido o de prohibida exportación. Entonces, dentro de este primer grupo tenemos lo que es la importación, la exportación definitiva. La exportación definitiva tiene que ver con que cumplen todas las formalidades aduaneras, que cumplan allá en el país todo el desaduanamiento para la exportación y se pueda generar todo el tema pues de su comercialización en el extranjero. El segundo ítem de ese grupo está en la exportación de muestras sin valor comercial. En muchas ocasiones una empresa va a participar en una feria o en un evento internacional y pues debe llevar muestras para poder presentar sus productos en dichas ferias o en dichos eventos. Y en este grupo es que se pueden amparar para poderlas sacar del país. El estatuto aduanero ya trae una parte específica para la exportación de café. Las exportaciones de café en Colombia solo las pueden hacer ya la Federación de Cafeteros o los exportadores registrados ante la misma federación. Pero hay un control estricto, sobre todo por la calidad del café que sale del país. Recordemos que Colombia pues tiene un reconocimiento mundial en tema de café y pues se cuida precisamente que esa reputación o ese buen nombre que se tiene pues no se vaya a afectar. Hay un segundo grupo que es la exportación temporal y es cuando las mercancías no van a permanecer de manera definitiva fuera del país. Es decir, en algún momento van a retornar al territorio nacional. Y en este grupo tenemos lo que es la exportación temporal para reimportación en el mismo estado. Yo fui, presté algo y lo traje de manera igual. No hubo ninguna modificación de ese producto, de esas mercancías. Exportación temporal para perfeccionamiento pasivo. El perfeccionamiento pasivo son mercancías transformadas en un proceso de elaboración o manufactura o sencillamente reparadas en el exterior. O sea, yo saqué una mercancía, se le hizo una modificación o una reparación en el exterior y las voy a ingresar nuevamente al territorio. Entonces, cuando hablamos de importación, que era una reimportación para el perfeccionamiento activo, por ejemplo, el tema de garantías, yo traje una máquina, ahora me toca sacarla nuevamente para que me la reparen, esa sería, en este caso, una exportación de perfeccionamiento activo, o sea, le están haciendo una modificación en el exterior. Y ya vienen dentro del régimen de las exportaciones lo que son los regímenes especiales. Entonces, la exportación igual, el tráfico postal de envíos, entrega rápida o mensajería expresa, que tiene que hacerse a través de un operador postal totalmente identificado y registrado. Vienen los envíos de entrega rápida, mensajería expresa. Viene lo de viajeros, que es igual, yo me voy, me llevo mi maleta, mi equipaje. Viene el menaje, lo mismo, yo me voy a trasladar para otro país y me llevo todo el trasteo, todos mis muebles, todo lo que hace parte de la vivienda como tal. La exportación por redes o ductos, cuando exportamos petróleo, gas o energía para otros países a través de este modo de transporte. Muy bien, espero pues que les haya quedado muy claro los dos regímenes. A partir de esta presentación se va a generar una actividad y es que necesitamos un mapa conceptual donde se defina cada uno de los tipos de importaciones y cada uno de los tipos de exportaciones. Espero pues que haya sido lo bastante clara, que les haya servido la información y pues que sigamos siendo conscientes de nuestra responsabilidad de permanecer en casa. Cuídense mucho, un abrazo, estamos conversando.